Muy buenas tardes. La batalla despiadada de los poderes fácticos tuvo hoy su pico máximo en las respuestas del mercado. El dólar volando, las marchas de los más desesperados, los cirobolsistas encanutando una riqueza que no quieren compartir con nadie, los medios afiebrados y el pueblo en general bastante desorientado. Sin dejar de mencionar que hora tras hora millones esperan una decisión tajante del gobierno que vendría a adoptarse recién en la próxima mañana. Se trata de hacer frente a un rival que no tiene piedad y hace gala de su poder fanatizado ya, a medida que lo sienten otra vez exitoso en la lucha contra el pueblo. Estas cirobolsas son la demostración fehaciente de que nada les importa demasiado. Tienen el poder real. 14.000 millones de dólares hay en cirobolsas en estos momentos en la República Argentina. Y no los venden, no entregan porque quieren que se devalúe la moneda. Quieren ganar mucho más de lo que ya ganan de acuerdo a los precios internacionales. Las marchas fueron la prueba del dolor de quienes aguardan una señal definitiva de que serán ellos los defendidos y no tendrán que ponerse de rodillas frente a los cirobolseros, a los mercaderes del dólar y a la mendacidad de los medios. Las calles fueron otra vez ocupadas por los que siguen esperando una señal. De todas maneras, da la sensación cuando uno asiste a esta marcha que vamos a tener para muchos días de una situación en la que será difícil calmar a quienes exigen soluciones que no aparecen en estos momentos. Otra vez la esperanza está puesta en mañana. ¿Qué dirá mañana el gobierno? ¿Qué va a pasar en la reunión que tiene que realizar la ministra de Economía, Batakis? El interés de los gobernadores, lo que el gobierno tiene que decir, esperemos que al mediodía de mañana, no más tarde, porque cada hora está jugando en contra, porque los mercados abren con una avidez que no tiene pausa. Y minuto por minuto los medios televisivos están informando de la suba peso a peso de un dólar que tocó, ya no recuerda uno cuánto, 317, 318, 319 pesos, habiendo partido 100 pesos abajo hace no demasiado tiempo, tan solo algunas semanas. Así que con esto nos ponemos en marcha, pensando en lo que puede suceder, porque ha llegado la hora de actuar. Esa hora de actuar parecería que se va a dar en el día de mañana. Vamos a empezar compartiendo con ustedes esta noticia que hace referencia a la ministra de Economía, lo que dice Silvina Batakis. Vamos a verlo porque una vez más hay que apostar a que finalmente puedan encontrar el camino. El rival es durísimo, está ensoberbecido, tiene ese poder y esa conciencia de poder que ya se le conoce, pero ahora las cosas les están saliendo bastante bien para ellos. La gente no está conforme, la gente protesta, la gente marcha y ellos mientras tanto aguantan todo lo que sea necesario con las increíbles ganancias que están dentro de los cirobolsas. Que se vendieran ahora naturalmente generaría el ingreso de dólares para la Argentina. Si ingresan dólares para el Estado, para que los administre el gobierno, el Banco Central se hace más fuerte. Si el Banco Central tiene reservas, el dólar no tiene por qué volar a donde vuela. La falta de dólares en el Banco Central es lo que determina este comportamiento y este éxito que están teniendo los mercaderes del dólar y aquellos que están apretando la soja para no venderla porque quieren un precio todavía más alto. Veamos lo de Batakis, por favor, porque es una manera de mostrar con crudeza la crisis económica que vive el país. Habló Batakis de un panorama complejo en los próximos meses. El problema es que los próximos meses son como años en la conciencia de la gente. La ministra participó del encuentro que hubo en Casa Rosada y planteó los problemas sin rodeos. ¿Qué vuelta más se puede dar? La portavoz presidencial dijo, bueno, según Infobae en la conferencia de prensa, que se podrá cumplir con las metas del acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y para cuándo se cumple con las metas de un pueblo que está sufriendo demasiado? Hablábamos de ese pueblo. Vamos a tomar un ejemplo, que siempre es más interesante que hablar de números, de la gente que en estos momentos está, por ejemplo, manifestándose. Entonces, ¿se acuerdan la chica que fue utilizada por los medios porque dijo que no quería trabajar? Y no era verdad, por supuesto. No dijo eso, pero la presentaron diciendo eso. Estuvo por acá anoche y dijo lo siguiente.
La verdad que nosotros, como siempre digo, no queremos depender del gobierno. Si nos dan, que nos den un trabajo digno, con salario en blanco, o que nos generen un trabajo, o sea, con más horas y con mejor, que nos cierre para pagar la canasta básica. Todos los días sube todo. ¿Y alcanza? No alcanza la plata, pero bueno, por eso yo siempre digo que hacemos changa, lo que sea. No es que nos quedamos en mi casa sentada, brazos cruzados, esperando que todo nos caiga. No, o sea, yo trabajo en el roperito, tengo que hacer el merendero, mi marido trabaja, yo trabajo. La crisis que por supuesto viene de un arrastre que el poder real procura negar. Miren ustedes lo que pasa, tomando en cuenta hasta el último dato de inflación, los salarios desde el gobierno de Alberto Fernández en su comienzo hasta este momento están un punto arriba de la inflación. Pero la derrota de los 20 y pico de puntos que se perdieron durante el gobierno neoliberal, esos no vuelven, no están nunca más en el bolsillo de la gente. Y esta es la batalla que el gobierno tiene que dar, no solamente para ganarle a su propia inflación, sino también para ganarle a todo lo que había quedado afuera del bolsillo de la gente. Y esto se hace muy difícil porque ya sostener el estado de cosas en paridad de los ingresos con la inflación se hace muy difícil. Imaginen ustedes, procurar devolverle a la gente aquello que le robaron en los años anteriores y aquello que ahora no han desquitado para nada, en una situación que se ha hecho más aguda todavía, porque hay costos que ya no pueden alcanzarse ni siquiera teniendo un trabajo decente en el sentido de lo que se gana, en el sentido de que esto alcance para finalmente parar la olla. Alberto Fernández dijo que hay que hacer algo. Bueno, es poco, vamos a escucharlo para ver en qué términos lo manifestó. Obviamente sé que tengo que poner todo mi esfuerzo como presidente, como día a día lo pongo. Y tengo que luchar contra los que especulan, contra los que hacen las cosas más difíciles, todos los conocemos. Para los que están preocupados, quiero que sepan todos, ni la obra pública, ni la vivienda se va a paralizar por nada. Bueno, esto es lo que el presidente dice, pero ya es hora de ir verdaderamente a la carga contra aquellos que confrontan con el poder real. Mientras no haya una lucha franca contra ese poder, la situación será muy difícil. Ya se agotaron los tiempos, por suerte, de hablar de puentes, de consensos, de vamos a hablar con ellos, de tienen que entender. El pueblo está sufriendo, no van a entender nada de eso, pero hace mucho tiempo que lo decimos, con todo respeto por el presidente. Y ahora marca una situación en la cual se ha llegado a un estado de cosas en la que ya ese poder real se ha empinado de una manera que parece incontrolable. Lo que ha pasado en el día de hoy es una situación muy preocupante. Y los más débiles miran, asisten a esta situación sin saber cuál es el camino que les van a indicar para poder salir, porque quieren salir, no en los próximos meses, no afrontar una situación de varios meses de crisis, quieren salir mañana, si fuera posible, que haya datos que verdaderamente recuperen la situación, por eso marchan, por eso están allí, y se justifica plenamente, están sufriendo mucho las consecuencias de el cóctel tan explosivo, neoliberalismo, pandemia y guerra, juega tanto, pero tanto en contra de la Argentina, que ya no basta decirle a esta gente, por supuesto. Mire que el tema es en el mundo entero, que hoy está hablándose de una inflación que no tenían hace 40 años la mayoría de los países europeos y los propios Estados Unidos. Es decir, hay algo que en el mundo entero está funcionando muy mal para los sectores más débiles. Pero estamos en la Argentina y las soluciones se están esperando aquí en la Argentina porque del mundo nadie va a mirar a la Argentina para ayudarle especialmente. Cada uno está metido dentro de su propio problema. Los italianos, los españoles, hasta los alemanes, con todo el poder que tienen, andan en una coyuntura que además fue agigantada por la guerra, como para no tener la menor idea de lo que está sucediendo entre nosotros y como para que no les importe nada. Por supuesto que dentro de la Argentina se trata de sacar todas las ventajas políticas que sean posibles. Hoy, Juntos por el Cambio, tan responsable de la situación desgraciada de millones de personas en la Argentina, bueno, saca pecho y se anima a decir lo que vamos a leer ahora en este comunicado. Parece mentira, pero lo hacen, y esto es pretender que todos nos olvidemos de qué es lo que han hecho con la Argentina. La Mesa Nacional expresó su máxima preocupación
por la crisis sin precedentes que estamos atravesando y que continuará empeorando. Esto es un acto de fe de ellos. Esta falta de dirección nutrida de una crisis política y moral del gobierno produce una profunda descomposición del tejido social. Y dicen algo más en el comunicado, en el cual naturalmente están tratando de llevar agua para su propio molino. Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y el frente que lideran son los únicos responsables de este descalabro. Y algo más que dice el comunicado de quienes a continuación vamos a ver cómo tienen contradicciones tremendas, porque si tanto les preocupa a la gente, tendrían que estar a favor de medidas que se quieren tomar a favor de la gente. En las últimas horas fuimos testigos de un ejemplo claro, dice Cambiemos. En 2 videos de 7 minutos, la vicepresidenta realizó un nuevo embate contra la Corte Suprema, como si esto tuviera una relación con la situación económica y no con lo que jurídicamente es una postergación de los valores de la República que ha llegado a límites absolutamente insoportables. Pero mezclan todo y aprovechan el desconcierto y la tristeza, la angustia de muchísima gente para combinarlo con lo que a ellos les permite, a través de una justicia profundamente deshonesta, mantener absolutamente el control de la República. Vamos a escucharlos ahora, qué es lo que dicen sobre las soluciones que podrían dársele a la gente. El kirchnerismo cree, por ejemplo, que para enfrentar la pobreza hoy hay que impulsar un salario único universal, que equivale a 2 puntos del PBI. Yo creo que si hacemos eso, hay una sola manera de pagarlo, y en la Argentina que es con emisión. Salario básico universal es un concepto absolutamente disparatado. El salario básico universal es un concepto absolutamente disparatado. Es en realidad un IFE que se le va a dar a esa gente, porque es sin ninguna contraprestación. Es un disparate. Primero es un disparate conceptual, porque el salario es una retribución por una contraprestación de trabajo. El segundo punto es que vos, para dárselo a alguien, se lo tenés que sacar a otro, tenés que castigar al que trabaja para dárselo al que no trabaja. Pero ya en los años 90, que era otra época en la Argentina, bajo ningún concepto daba, ni por condiciones sociológicas, ni por condiciones de presupuesto para un ingreso universal por persona. Y entonces los más pobres, a los que supuestamente queremos beneficiar, va a ser a los que más perjudiquemos, porque van a ser los que más sufran esa inflación. Se lo puede llamar salario universal y no corresponden llamarla como se llaman, porque estamos degradando todo. Ya la cultura del trabajo la hemos hecho pelota como consecuencia de mucho empleo público primero y planes sociales después. Y tercero, que es peor todavía, sí que es muchísimo peor, cuando vos te cubren esa necesidad, por decirlo de alguna manera, deja de funcionar el mecanismo virtuoso del capitalismo, donde vos solamente podés ser exitosa sirviendo al prójimo con un bien. Esto es un imposible fáctico, porque lleva a la quiebra de la Argentina. Esto es un imposible fáctico, porque lleva a la quiebra de la Argentina. ¿Está claro? Entre las voces aparece la de Carrió señalando que en los 90 no había posibilidades de pensar en un ingreso universal, por supuesto que no. No se podía pensar en lo que se le da a los niños, en la AUH. Eso ocurrió varios años después del comienzo del gobierno de Kirchner, por el 2008-2009. Habían ya pasado 5 o 6 años, porque era necesario encontrar una respuesta económica del propio gobierno en la población para encontrar el dinero que en los 90 no había para ayudar a nadie. ¿Ustedes se acuerdan del Frenapo? Lo integraba Carrió, se acuerda perfectamente quizás de haber integrado el Frenapo. Otra Carrió, por cierto, y se sufría muchísimo porque no se podía entregar la asignación universal por hijo, la AUH, que fue posible con el crecimiento de la economía en 2008 y 2009. Es decir, en los 90 no se podía hacer absolutamente nada. Después lo verán a Macri tratando de reivindicar los 90 en la República Argentina. Lo único que falta, ya no conforme con querer reivindicar su desastroso gobierno, también va a intentar hacerlo con lo que sucedía en los 90. Parece mentira. Miren ustedes las peripecias que hay que afrontar. Vamos a poner en el aire esta información que nos habla de cómo los mercados aceleran el plan de devaluación. El dólar a 500 pesos, dicen, ya tiene fecha de cotización estimada. Un gurú de la ciudad, recurren a lo que sea, alerta por un nuevo récord. Es decir, buscando la profecía autocumplida. El dólar blue había cerrado el lunes a 2.91 y lo estaban situando en 500 pesos. Usted le dice esto a la gente, a los compradores, a los que tienen algo para comprar dólares y salen corriendo.
porque piensan que es la única manera de salvarse. Y así vienen jugando con este golpe que lo dan, poniéndole mucho dinero al dólar en el mercado, cosa de que el volumen, el precio levante, sino también de esta otra manera, persiguiendo y hostigando a quienes puedan creer en el peso. Un gurú, alguien que dice, va a costar 500, a usted le costaría mucho decir va a costar 700, cualquier cosa podemos decir, pero con ese cualquier cosario que utilizan, consiguen después los resultados que lamentablemente estamos viendo. Veamos algo referido a los turistas, lo que pasa con los turistas, aquellos que llegan a la Argentina, dólar turista. El gobierno calcula que este año los visitantes entraron al país 1.200 millones al mercado cambiario informal, es decir, a lo ilegal. Lo alimentaron con 1.200 millones de dólares, porque naturalmente, como ocurre con todos los países que tienen doble cotización, cuando se llega en el aeropuerto ya le están ofreciendo algo muy distinto, no vaya al banco, yo le vendo a mejor precio. Hay una idea que plantea Lamens, con la que quiero verla, pero me parece que no estoy de acuerdo. Vamos a verla en primera instancia. El turista que llega, sobre todo los países limítrofes, acude al mercado informal a cambiarlo. Nosotros necesitamos fortalecer las reservas del Banco Central. El turismo es uno de los principales generadores de divisas para la Argentina y, como dijimos recién, la verdad que se ha hecho un gran trabajo, inclusive durante la pandemia, para mantener al destino Argentina con buen nivel de demanda. A lo que apuntan es a tener un tipo de cambio diferenciado para el turista, ¿no? Que a quien lo pueda liquidar sus dólares en el mercado formal a través de tarjeta de crédito o de cualquier otro medio formal pueda acceder a un tipo de cambio diferenciado que se acerque más al dólar que tiene que ver con el dólar MEP o con el contado con líquido. Parecería en primera instancia una buena idea. Si el problema es que llega un turista y se entera de que le van a dar mucho más dinero caminando por la City que lo que le va a dar el banco, espera, aguarda, no cambia ni siquiera en el hotel, sale a caminar y alguien le va a hablar al oído, le pago tanto, y ya está dateado sobre cuál es el valor presunto de ese dólar ilegal. Y es ahí donde compra. Entonces, alguien del gobierno, como Lamens, dice, hagamos nosotros un ejercicio de aumentar el valor que tiene ese dólar del turista y que entra al Banco Central, que lo ganemos nosotros. Pero ¿a cuánto lo pondrían? Por ejemplo, a 300 pesos, pensando que de esta manera se acercan a lo que sería la diferencia que hacen los ilegales. Bueno, están ofreciendo 317, 318. Ya estarían ganando 17, 18 pesos. Y no hay turista que desprecie 17, 18 pesos, lamentablemente. Entonces lo igualamos. Aceptamos que valga 217 o 218 y con eso pensamos que empatamos. ¿Y qué van a hacer los ilegales? Lo van a poner más arriba, porque ya estaría aceptado que el dólar entonces te lo pueden pagar 320 pesos, por ejemplo. Y bueno, si ustedes lo ponen a 320, le dicen al Estado, nos reímos, lo ponemos a 350 y al otro día pasa a valer 350 el dólar ilegal. Es una carrera en la que me parece que no van a tener éxito. Naturalmente, esto está dicho desde una inmensa modestia de lo que es el dominio de las cuestiones económicas y por supuesto estaremos muy felices en caso de poder decirles, ¿se acuerda que les decíamos algo? Bueno, estábamos equivocados, pero en principio nuestra idea es que es muy, pero muy difícil empatarle a los que juegan ilegalmente. Lo que habría que hacer es ir a buscarlos, es ir a presionar realmente. Está en la incapacidad que no podemos saber dónde están las cuevas, quiénes son los que venden, porque esto sería lo que indefectiblemente podría modificar la situación. El día que uno vaya a la cárcel porque está haciendo algo ilegal, posiblemente aprendan muchísimo más que diciendo voy a vender yo también el dólar a 320, yo soy el Estado, lo vendo a 320 y le empato a los que venden dólar ilegal. Y los que venden dólar ilegal, no quiero ser redundante, después proceden a aumentarlo de nuevo. Sería una carrera loca, me da la impresión. Además son capaces de cualquier cosa. Hay mucho ingenio para ir contra lo legal. Echa la ley, echa la trampa. Mire lo que este señor cuenta. Pero sobre todo, presta atención, me dicen aquí mis compañeros de producción, a lo que en el canal donde está hablando dicen como celebrando o como festejando la idea de este señor que naturalmente va contra la economía del país. Me agregaron 10%, pero me enseñan a hacer cosas. ¿Sabes por qué? Porque voy a trabajar con tarjeta. Voy a pagar con tarjeta. Después vengo acá, vendo los dólares que no me dejan comprar tampoco y hago la diferencia.
¿Me vas entendiendo? Sí, claro. Entonces, me van a cobrar el dólar turista y lo voy a pagar el dólar blue. La diferencia es la que yo me gano. Gracias a nuestra nueva ministra de Economía, ¿no? Que nos enseña las trampitas. Muy bien, Miguel. O sea, vas a hacer el rulo. Vos pagás a 2.36, 2.30 y pico el dólar tarjeta, venís, pagás acá, vendés al blue 2.80 y ganás 50 pesos por dólar. Por menos 50 pesos. Ese rulo me lo enseñó el gobierno, ¿eh? Claro. Porque no sé, yo no sabía nada de economía. Así de dura es la pelea. De la ventajeada todos están más o menos informados. Siempre hay un rebusque, siempre hay una manera de establecer una trampa. Lo gravísimo es celebrarlo con el entusiasmo con que lo hacían. Bueno, y apareció Macri, Mauricio Macri, porque esto permite que muchos zombies puedan volver del lugar donde estaban desde el punto de vista político. Ya sabemos lo que era Macri no hace demasiado tiempo y de pronto vuelve. Ahí está hablando de la maravilla de las políticas del menemismo. Estamos perdiendo una gran oportunidad, dice en su oda al neoliberalismo, riendo de la crisis. Estamos desperdiciando tiempo mientras el mundo avanza y nos pone en bandeja la chance de ser líderes globales. ¿Por qué lo desaprovechó él? ¿Qué le pasó? Que lo único que hizo fue pedir dinero y volver a pedir dinero y volver a pedir más. Tenemos que reaccionar. ¿De qué? De lo que hicieron ellos. Y retomar el rumbo iniciado en la década del 90, por lo menos tiene la delicadeza de no decir retomar el rumbo que iniciamos en el 2015, porque eso no lo puede ni mencionar. Fíjense, para no hablar de su gobierno, bueno, dice también después del 2015, pero sobre todo nos pone a conversar sobre la década del menemismo, que todos sabemos cómo terminó, en una de las mayores desgracias que recuerda la vida económica de la República Argentina. Vamos a recordarles a ustedes cuál es la deuda que dejó este hombre, que es una deuda que juega, porque no se olviden que todo lo que ocurre económicamente en la Argentina tiene que ver en parte con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que hay que seguir cumpliendo. 100.000 millones de dólares aumentó en stock la deuda de Macri y eso es lo que hay que pagar. Eso condiciona la vida económica. Si no hubiera que pagar una deuda, mucho más dinero habría de certeza para las reservas y mucho más dinero habría para repartir entre los argentinos. 200.000 millones aumentó en emisiones la era Macri en cuanto a la deuda. Cómo este hombre es tan desaprensivo y se anima a hablar es ciertamente inexplicable. Bueno, algunas cosas le pasan también en función de que hay ciudadanos que recuerdan todo el daño que le hizo a la Argentina. Acá no soy, yo no te doy, hermano. No, bueno. Perfecto por vos. Danos de comer con lo que te robaste. Con eso danos de comer. Con eso danos de comer. Con lo que te robaste. Con lo que te robaste danos de comer. Canalla Lombardi, por supuesto, tenía una canallada a mano. Sacó un tuit molesto por la violencia. De verdad que si esta es la violencia con lo que se padece por sectores opuestos a la derecha, no tendríamos posibilidad de comparar. Con Macri y Castelnuovo recorrimos Ituzaingó. Se renueva la esperanza. Ningún violento impedirá que sigamos caminando el país, acompañando a la gente en este momento tan difícil. Usted sabe que es verdaderamente increíble a lo que se animan. Y esto también lo potencia el propio gobierno. El gobierno puede seguir diciendo tenemos que hacer algo. No, hay que hacerlo. Hay que decir hemos hecho algo. En algunos temas, por supuesto que lo han hecho, pero en esto de lo económico, ¿se acuerda aquello de mañana empezamos, o este viernes vamos a empezar la batalla contra los que marcan los precios? ¿Y dónde estuvo esa batalla? Lamentablemente caben los reproches, porque se fue demasiado tiempo hablando con quienes no tienen el menor interés en ayudar a la gente. Ganan mucho dinero remarcando, cambiando los precios, haciendo que la inflación se vaya para arriba, y ganan también ideológicamente, porque va de suyo que no quieren un gobierno de corte popular, nacional, como el que se pretende el actual. Entonces no se les puede dar más ventaja. Un solo día, una sola hora más no se les puede dar ventaja porque esos se animan a salir. Macri, María Eugenia Vidal, que administró la provincia de Buenos Aires, se tuvo que huir
en la elección pasada? ¿Por qué no se podía quedar donde hizo un verdadero desastre, con una deuda también pavorosa de la provincia de Buenos Aires? Ya no solamente la deuda del gobierno nacional, que por supuesto además se suman las deudas de todas las provincias que ellos ambientaron, que ellos permitieron. Y esa deuda está jugando, está sobre la mesa. No hay nada que se pueda hacer sin hablar con la deuda. Una de las cosas que el gobierno tendría que hacer antes de mañana a mediodía es hablar con el Fondo Monetario Internacional y decirle, miren señores, esto cambió. Y cambió porque tuvimos que acordar con ustedes en función de la continuidad jurídica y todos los versos que puedan haber. Pero no se está haciendo bien. Y esto lo tenemos que cambiar, ustedes tienen que aceptar que lo cambiemos, tienen que hablar con el Fondo Monetario Internacional y el gobierno. Así las cosas no pueden servir, no sirvieron cuando se hicieron y bien que protestamos desde nuestro programa y seguramente habrá habido otros que lo hayan hecho. Porque no era aconsejable el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en los términos que a ellos les venían bien. Había algunas cosas positivas también para el país, pero ya con una situación decantada. Ya habían pasado los 2 años en los cuales se pudo plantear ante el Fondo Monetario Internacional de una manera completamente distinta esa confrontación que había que tener en la mesa de las negociaciones. Bueno, ahora habrá que hablar con el Fondo Monetario Internacional. No se puede seguir pensando en cómo juntar los dineros que permitan estar bien con ellos, mientras esos dineros están haciendo tanta falta en la República Argentina. La especulación es uno de los dramas y también habrá que ir contra los especuladores. Ya no hay nada que hablar, ni con el señor Pagani, ni con el señor Molino Río de la Plata. No, ya no hay nada más que hablar. Por favor, ahora hay que ir sobre la especulación de una manera muy firme. Aquello de vamos a llevarles la guerra a los remarcadores de precios, etcétera, ya tiene muchos meses y no pasó nada. En todo caso, lo que ocurrió es ver cuánta ventaja ellos sacaron justamente por creerles. Porque juegan, van, se reúnen, vengan a la Casa Rosada, queremos hablar con ustedes, plantearles la situación, y van, si no les cuesta nada. A veces van. En general mandan a alguno de sus gerentes y se sientan así y dicen, no, vamos a ver, tenemos una situación, ustedes ayúdennos en tal cosa y nosotros no le vamos a remarcar nada. Y a la noche, por abajo de la puerta de los supermercados, pasan los precios de los que venden alimentos. Esto le han hecho al gobierno. Por lo tanto, ya no hay nada más para creer. Y a los diarios que son tan responsables de la situación social que han desencadenado. Ya basta de cada vez que se enojan, molestan, perturban y mienten, darle más dinero. ¿Qué es lo que ha sucedido en los últimos 2 o 3 meses? Más plata y más plata para medios tremendamente nocivos en lo que sea la expectativa positiva que pueda tener cualquier ciudadano. De los especuladores habla Carlos Heller. Pareciera que en la Argentina los precios suben porque sí, por inercia propia. Suben, a mi juicio, por 2 cuestiones fundamentales. La primera y la más trascendente es la puja distributiva. Es la acción de los grupos económicos concentrados, los formadores de precios y demás, para ganar más plata, aprovechando que el gobierno tiene políticas de mejora de las condiciones de la gente y que la gente está en condiciones de consumir más. Acá hay puja distributiva y acá hay generación de expectativas. ¿Por qué no liquidan los ojeros los millones de toneladas de soja que tienen retenidas? ¿Qué están esperando? Una devaluación. Bien, es una lectura irrefutable, como siempre, en alguien tan pensante como Carlos Heller. Pero ¿qué hacemos con eso? Es así, está muy claro. Usted lo entiende también. Usted es ciudadano que está tomándose el matecito ahora, ciudadana. Sí, está muy claro que si le mostramos, tenemos otra vez la imagen de las silobolsas, multiplíquelas por miles y miles y piense lo que hay dentro de esas silobolsas. Está también su dinero, está también su comida ahí adentro, pero ellos se sienten absolutamente amos y señores y no hay ley que los obligue. Bueno, habría que buscar de qué manera ellos también podrían afrontar un tipo de perjuicio que les lleve a vender por lo que ya es una ganancia tremenda. Si la soja, invento la cifra, costaba 300 y por la guerra vale 500, ¿no les alcanzan los 200 que hay de diferencia? Tienen que además que esos 500 se multipliquen no por 130 sino por 250. No pueden parar de pensar en las ganancias. Ahí adentro, le pido al ciudadano y ciudadana que mire, ahí adentro está su plato de comida también. Porque ahí está el dinero que el gobierno podría tener. El administrador, que es el gobierno,
el administrador del Estado, podría tener ese dinero si se vende lo que está ahí adentro. Se vende, dicen, 14.000 millones de dólares. Hay buena plata ahí para el Estado. Y esa buena plata va al Banco Central. Ya hicimos cuál es el circuito virtuoso que podría tener. Y si hay dinero en el Banco Central, al dólar no lo tendrían hackeado como lo tienen en este momento. Es muy triste saber que hay argentinos que protegen estas ganancias de una manera tan aviesa y hay otros argentinos que tienen que salir. Pongamos las girobolsas, quítenme y pongamos la marcha. Hagámoslo, Federico Ferro, porque me parece que a veces hay que golpear también con las imágenes. Esta es una manera de ver el país. Veamos las marchas y si podemos, vamos a partir la pantalla. Esto es. Ahí está una explicación rotunda de lo que pasa. Lo que estaba diciendo Carlos Heller recién, que es una palabra tras otra, tener plena razón. Y lo bueno es que usted lo entiende perfectamente. Pero sin embargo, sobre esto que usted está viendo del campo, que es lo que condiciona buena parte de las marchas, esta gente que además es la que puso un gobierno neoliberal para que le quitara las retenciones que después por orden del Fondo Monetario las puso nuevamente, lo que esta gente consigue hacer es todavía denunciar que son presionados. ¿Presionados a qué? A vender eso. Esa sería la presión que el Estado tendría que poder realizar. Y no puede. Los tiene que mirar, contemplar y ver cómo negocia, ver cómo los convence. Y ellos no van a aflojar mientras no haya devaluación. Por eso van con el mercado a envenenarlo de la manera tal que determina que el dólar ya no se sabe hoy cuánto vale, cuánto terminó valiendo y mucho menos cuánto puede valer mañana. Con los gurús diciendo va a costar 500 pesos y con los ventajeros políticos diciendo 600 y con los diarios sugiriendo que un señor, lo ponen en un título, dijo que pueden ser 700. Cualquier cosa se puede decir, porque además hay hechos que parecen darles la razón, entre comillas, pero parece que le dan la razón. Y así jugamos siempre en derrota. Por eso estas horas son tan importantes. Tienen que mostrar algo muy tajante de parte del gobierno. Nada de construir puentes, nada de consenso y nada de pedirle. Llámame por teléfono a fulano de tal y explicarle. No entienden nada. Nunca van a querer entender. ¿A quién se le puede explicar que saque de las silobolsas todo eso, lo venda y gane lo que corresponde? Lo que pensaron que iban a ganar en el momento en que hicieron la cosecha, en el momento que sembraron, que tenían unos precios todavía por debajo, muy por debajo de lo que internacionalmente tienen hoy. Pero es que nada les alcanza. Miren ustedes lo que dice Macri. Vamos a esta placa sobre la presión al campo. Presión de impuestos al campo. Mire, el proceso para el campo que habíamos iniciado en 2015, con menos retenciones, él las aumentó al nivel que están ahora. Sepa siempre que las retenciones están en el nivel en el que las dejó Macri. Hoy está detenido o en retroceso aquel proceso. El gobierno ve al agro solo como una fuente de dólares a la que exprimir. Mire, yo pago el 35% de ganancias. Muchísima gente que está del otro lado paga el 35%. ¿Me están exprimiendo? No, no es así. Me parece que es lo que corresponde. Y la presión tributaria es la que ellos dicen de ninguna manera. Mire, vamos a mostrar a usted, primero a Macri, que dice nosotros quitamos las retenciones. Vamos a ponerlo para que no se olviden cuando puso de nuevo esas retenciones porque el fondo se lo exigió. Pero también quiero plantearles, como me decía y me recordaba muy bien acá Alfredo De Angeli, que hay un compromiso que también hay que cumplir, que es pagar los impuestos. Porque ahora los vamos a administrar bien, los vamos a cuidar. Entonces no hay ninguna excusa. Entonces, si hay más ganancias, hay que pagar con alegría más impuestos a las ganancias. Y después se acuerdan, seguramente, para no ser redundantes con los archivos, el momento en que enfrentó cámaras y gente para decirles: lamento mucho, es un impuesto muy malo, yo sé que es un impuesto tremendo, pero lo hacemos porque no tenemos más remedio, porque el país lo exige, lo exigía el Fondo Monetario Internacional. Y las retenciones quedaron en el nivel que ahora están, que ahora las tiene este gobierno. Hay un señor, Gustavo Idígoras,
de la Cámara Aceitera, su presidente, que dice algo muy importante sobre estos temas de la especulación. Son verdades que por lo menos vienen a dar fundamento a lo que tratamos de compartir con ustedes en el programa. Se nos están yendo grandes volúmenes, se calcula alrededor de 750.000 toneladas de grano de soja a Bolivia y un número similar a Paraguay. Estamos hablando de 300, 400 millones de dólares que se nos están yendo, que eso es materia prima de trabajo argentino para exportar después, ¿no? Que sale por frontera, porque ¿qué sucede? Hoy en Argentina la soja vale 47.000 pesos promedio y en Paraguay y en Bolivia la pagan 80, 85.000 pesos y en algunos casos un poco más, y eso genera la tentación de mucha gente en esa zona fronteriza hacerlo. Pero no solamente pasa en soja, nos está pasando por ejemplo en los aceites de girasol. Bueno, es decir, las están haciendo todas, las legales, las ilegales, aquellas que tienen el beneficio de leyes que fueron escritas por gente como ellos, esas leyes que impiden tomar decisiones a favor del pueblo, fueron escritas por los mismos señores que no serían silobolsas, pero que guardaban cosechas y producción, y los mismos industriales poderosos de otra época, esos escribieron las leyes. Y se cuidaron muy bien de que esas leyes siempre lo favorezcan. A veces uno intenta ser comprensivo con los gobiernos que tienen que luchar contra todo esto, porque es muy difícil, las leyes no acompañan plenamente, claro, si las hicieron ellos, hace muchos años. Entonces, la desventaja es demasiado grande. Quiero que me acompañen en estas placas, que también tratan de ser ilustrativas en el propósito de ayudarnos a pensar, de pensar todos juntos. Mire lo que es la especulación con la soja. 600.000 toneladas de granos no ingresaron a los lugares de comercialización. Esto es especulación. Sigamos, porque cada una de las placas nos alerta sobre lo que verdaderamente pasa. La especulación con la soja, 29 millones de toneladas aún sin vender, 29 millones de toneladas. Y finalmente, ahí está la especulación con la soja, 14.000 millones de dólares representan a precio de exportación lo que hay en esas silobolsas que volvemos a mostrar. Porque después vamos a escuchar a un señor que, tratando de ser comprensivo, igual dice, no, la queremos toda para nosotros. Bueno, ahí están las silobolsas. Ahí está todo eso que le mostrábamos recién en placas. ¿Y qué se hace? Póngase por un instante en el rol del gobierno. Hay que mirarlos y pedirles una vez más. Yo creo que tiene que haber mecanismos dentro de las leyes que permitan que ellos tengan que confrontar con algo que les resulte finalmente negativo. Están hundiendo el país. Están generando una situación de crisis de la gente en la calle. La gente se enoja cuando quiere pasar la 9 de julio porque hay gente que le obstaculiza el camino. Y no se enoja de verdad con quienes están reteniendo todo esto, que podría quitar a la gente de la calle, porque podrían quedarse a comer en su casa y no tener que venir a comer cualquier cosita que encuentren al paso, mientras tienen que marchar con su desesperanza y el oprobio de no saber qué van a hacer con sus vidas. Mire lo que dice Gromoko Patel. Un productor agropecuario, bueno, en general, viendo el contexto del país, es alguien que le está yendo bien. Pero también es cierto que los productores agropecuarios, por ahí vemos, a mí me pasa eso muy seguido, la cantidad de cosas que podríamos hacer y no podemos hacer. O sea, en cuánto podríamos colaborar a resolver los problemas del país y no podemos. Después de ver los silobolsas, después de ver esa imagen, escucharlo a este señor invita a pensar que piensa que estamos descerebrados, que no somos capaces de pensar en nada. Podrían hacer mucho. Bueno, una cosa que podrían hacer es vender. Ganar un poco menos. En vez de ganar 2.000 millones de dólares, ganar, qué sé yo, 1.500 millones de dólares, que no está mal. Estoy inventando las cifras, pero siempre son así. Miles de millones de pesos y muchas veces miles de millones de dólares, como lo que estamos hablando de toda la cosecha que no se vende. Y dicen, podríamos hacer mucho más por la gente. Pero eso sí, primero nos tienen que dar todo. Nos dan el país y nosotros le vamos a tirar algo por arriba del muro que separa a estos mundos, el que nos tiene a nosotros, como él reconoció, viviendo muy bien, y el que está del otro lado, el que pasa hambre. No lo queremos ver, no queremos que molesten. Lo que sí podemos hacer es tirarles algo por arriba del muro y el que lo agarra, lo agarra. De esto es que hablan
pasándolo en limpio, lamentablemente. Aparece también la ventaja política, escúchelo a Larreta, hablar a favor del campo, como ayer hablaba a favor de la Corte Suprema de Justicia, siempre elige a los impresentables. En este caso está defendiendo, por ejemplo, al presidente de la Sociedad Rural, que si mal no recuerdo, lo vi a la mañana, estaba a su lado mientras él decía lo que vamos a ver ahora. En un momento en el que el mundo está necesitando, demandando alimentos, que es lo que la Argentina produce, podríamos estar explotando. Pero bueno, el gobierno no lo ve, y al revés. Cada vez que el campo saca un poco la cabeza, lo vuelven a subir algún impuesto, cambiar alguna regulación. El campo es uno de los grandes motores del futuro para la Argentina. Este gobierno no lo ve. La situación cambiaria no ayuda tampoco. Nada, la situación cambiaria, los distintos tipos de cambio, la brecha, los cambios impositivos, ahora este impuesto que quieren poner a las rentas extraordinarias, todo es trabarle la cosa al campo. Permítame mostrarle los impuestos que la ciudad cobra, lo que han crecido, dicho por el colega Carlos Pañi. Lo podemos poner y nos vamos a una pausa para retornar luego con todos estos temas que parecen no permitirnos mover para otro lado. Un país en blanco y negro. Hay un estudio del diputado Juan Manuel Valdés que se centró en el problema impositivo de la ciudad de Buenos Aires y detectó que si se toma todo el periodo de gobierno del PRO en relación con el Producto Bruto de la ciudad, la presión impositiva subió 53%. Este señor habla de los impuestos que tiene que padecer el campo en un país que, vuelvo a recordar, tiene una presión impositiva igual prácticamente al resto de América Latina. 10 puntos abajo de Europa y unos cuantos puntos abajo de los Estados Unidos. Enseguida volvemos. El partido judicial. A esta altura, naturalmente, en medio de tantos problemas económicos como se presentaron en la jornada de hoy, hablar de la República, su opacidad, la forma en que la están atacando, vulnerando, envileciendo, se hace más difícil para el interés que se pueda tener, pero no lo podemos soslayar, no podemos evitar hablar de lo que ocurre hoy día en la justicia. Vamos a empezar nuestra recorrida por algo que dijo Garabano, uno de los más imprescindibles hombres que haya tenido relación con la palabra justicia en la República Argentina. Bueno, es una posición política de la vicepresidenta, en definitiva cuestionando a la justicia y particularmente a la Corte, desde mi punto de vista en una visión bastante sesgada en realidad de la realidad, de la realidad, y relacionando cosas, y vos recién lo señalabas, respecto de la sentencia de la Corte en el caso Vialidad, cosas que no son así. Realmente el que habla es un hombre que le regaló un hotel a un testigo para poder poner preso a Vudú, y le regaló una vida de príncipe a Fariña para que declarara justamente en esta causa Vialidad contra Cristina Fernández de Kirchner. Este es el hombre al que acabamos de escuchar. Está negando la posibilidad de ampliar el número de integrantes de la Corte para defender esta Corte, de la que a mí me parece que Juan Martín Mena dice algo que es decisivo para considerarla. Tenemos una Corte de 4 miembros, que con 3 hacen mayoría. De esos 3 de la mayoría, 2 fueron nombrados por Mauricio Macri en una primera instancia violando la propia Constitución Nacional. Luego fue saneado con el apoyo de el Senado y recondujeron el trámite. Y el diseño de esa Corte, confeso por el propio Macri y por el propio operador judicial Pepín Rodríguez Simón, fue de esta persona que está prófuga hace 600 días justamente por manipular la justicia argentina en pos de la persecución de un grupo empresario y de medios de este país. Digo, de ese origen no puedes esperar absolutamente nada de esta Corte. Es una verdad que no podrá refutarse jamás. Esto es así. A la Corte la designó el 50% el fugado Pepín Rodríguez, un delincuente. La Corte tiene en estos momentos integrantes que han sido rechazados por el pueblo en el 2x1 y acusados por la prensa. El propio diario Clarín diciendo de Lorenzetti que era nada más que un delincuente, un ladrón en Rafaela. Está escrito, puede buscarlo, trabaja de ciudadano, diciembre 5 o 3 del 2013. Va a encontrar exactamente qué es lo que esta Corte significa. Pero también salen a hablar en defensa de la Corte algunos colegios de magistrados
de funcionarios. Y hace una muy buena pregunta el ministro Martín Soria. Yo me pregunto, ¿dónde estaba la Asociación de Magistrados, Ocasio Tagle, cuando Pepín Simón ponía y Macri obviamente, ponían 2 jueces de la Corte por decreto, nunca antes desde 1983? ¿Dónde estaba esta gente de la Asociación de Magistrados cuando trasladaban, violando la Constitución Nacional, camaristas de un lado a otro? Ahí está Bruglia, Bertuzzi. ¿Dónde estaban cuando un juez dijo que no iba a investigar las reuniones clandestinas de Macri con camaristas, jueces y fiscales en Olivos y en La Rosada, porque eso sería seguir esmerilando el descrédito del Poder Judicial? Claro, la ya esmerilada dignidad del Poder Judicial. Inédito. Sí. ¿Dónde estaban estos señores? ¿Y dónde está el conocimiento pleno que se debería tener de que los jefes de fiscales de los distritos más importantes del país, ciudad, provincia de Buenos Aires y Nación, están en manos de Cambiemos y Gracia también de Clarín? Es decir, ellos son los que digitan absolutamente todo. Mire lo que le pasa al intendente de Ensenada, Mario Secco, al que Contegrán, uno de los grandes intrusos de la justicia en la Argentina, persigue como en su momento perseguía a los Moyano, presionando al juez Garzoglio, lo recuerda, para que los pusiera presos. Bueno, ahora va contra Mario Secco. Esto es lo que denuncia el propio Mario Secco y esta diputada Susana González. Él tiene un problema muy grande con Mario Secco porque la gobernadora lo mandó a armar una causa cuando él ingresa a la legislatura en el 2017. Ingresa cuando estábamos en un cuarto intermedio acompañado por nosotros, no nos dan acceso a la causa hasta un mes después, y durante esos días de diciembre, ya el 24 de diciembre lo querían detener por coacción agravada, intimidación pública e interrupción de la labor legislativa. Bueno, este es el camino que ha elegido Contegrán. Esto es lo que se le ocurrió ahora de momento para poder actuar contra Mario Secco, y uno entiende perfectamente por qué. Pero este es el drama que vivimos. Se vive en libertad condicional en la Argentina si no se es parte del sistema. Los 3 jefes de fiscales, el procurador en la ciudad, en la provincia y en la nación, son de ellos, son de Cambiemos, son de Bañeto. Es decir, se juega con una derrota en el vientre en todos los temas que se puedan discutir. Mire lo que dice el propio Mario Secco sobre el poder real. Sabemos, vamos a decir, que un grupo de poderosos que manejan la economía, los medios de comunicación, que ahora tienen el manejo de la justicia y el manejo de los bancos, porque los bancos son de ellos. O sea, los tipos te hacen la corrida bancaria, los tipos te hacen la formación de precios, estos tipos te mandan en cana, o sea, hoy tienen el poder ellos. Nosotros tenemos un presidente y ellos tienen el poder. Entonces, cuando nosotros decíamos que hay que tomar medidas más fuertes, más duras, para evitar esto, bueno, ahí está. Ahí están las consecuencias, que son estas, por ejemplo, las del día de hoy. Mire usted lo que pasa con el poder real. Bolsonaro se está permitiendo decir en Brasil que va a haber fraude. Lo vamos a ver rapidito porque quiero hacer un pequeño recorrido. Ya está esperándonos Gustavo Silvestre. Bolsonaro. O Brasil não tem como acompanhar a apuração. Eu não sei o que vem fazer observadores de fora aqui. Vão fazer o quê? Vão observar o quê? Se o sistema é falho, segundo o próprio TSE, é inauditável também, segundo uma auditoria externa pedido por um partido político, no caso o PSDB, em 2014. Es decir, está hablando ya de fraude al estilo Trump. Mire lo que dice Lula. O presidente da República pelo voto eletrônico. Não tem um prefeito questionando, não tem um governador questionando, não tem um deputado, só ele. Só ele. O que ele quer, na verdade? Ele quer criar confusão. Ele quer criar confusão, ele quer fazer a mesma coisa que o Trump fez nos Estados Unidos. Digamos lo que dice la Cámara Electoral. Nunca hubo una mínima prueba sobre ese fraude que ahora pretende, dueño del poder político como es, presentar Bolsonaro. O fato é, em 26 anos de votação na urna eletrônica, nunca houve fraude comprovada. Outro fato é que depois das eleições de 2014, o PSDB fez uma auditoria nas urnas eletrônicas e não encontrou nenhuma evidência de adulteração. Existe, dice a continuación, no lo hubo nunca, pero ellos hablan de eso, como Trump. ¿Usted se acuerda de esto que decía Trump? To our country.
We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. We did win this election. So our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. Y todo es parte de lo mismo. Esas silobolsas que en algún momento vio se pueden retener de esa manera, por lo mismo que se puede decir que va a haber fraude siempre desde la derecha. Es decir, el poder real, lo que se le ocurra lo puede llevar adelante. Por eso es el poder real el que consideramos durante todo el desarrollo del programa. Muchas gracias a Javier Pérez, qué dedos, qué manejo, a Pato del Vecchio aquí en nuestra cámara. Gracias, Pato, por tanta atención. Es muy bueno un cámara que siempre está atento a lo que sucede. Lo valoro mucho. Milton Basqueto en sonido, Nicolás Barreiro en el graf. Gracias a todos ellos y, por supuesto, Ana Genia Sánchez, Federico Ferro y Julián Capazo. Viene Gustavo Silvestre, nuestro buco insignia, con la programación periodística de C5N. Yo les digo hasta mañana, si Dios quiere, después de Luli Trujillo.